Hola hermanos, buenos días. Esperamos que todos se encuentren bien. Vamos a empezar con este tiempo para Dios. Vamos a esperar a que se conecten unos pocos porque creo que estoy sola. Hola, hola, buenos días. Vamos a empezar. Esperamos que se encuentren bien. Nos da mucho gusto saludarlos. Y pues vamos a empezar con este hermoso tiempo, ¿sale? Reciban saludos de nuestros pastores. Y vamos a lo que es Hebreos 9, del 11 al 15. El título que trae es Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, perdón, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de toda una novilla podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Qué bueno y agradable es escuchar esto, que ya no necesitamos hacer más sacrificios porque el sacrificio de Cristo Jesús lo cubrió todo, ¿verdad? Y pues vamos a dar gracias en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, papito, porque estás aquí. Gracias porque en medio de cada situación sabemos que tu mano nos sostiene. Gracias porque tú respaldas cada situación, nos respaldas en cada situación, en cada momento. Gracias, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque bendices nuestra vida cada día, en cada instante, en cada momento. Gracias, Señor, porque podemos ver a nuestros seres amados, porque podemos estar en estos momentos reuniéndonos como iglesia, Señor, en un solo sentir, el cual es alabarte, el cual es glorificarte, el cual es darte la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias porque pones en nuestro corazón, Señor, esa necesidad plena de ti, Señor. Gracias porque nos amas, sí. Y gracias, Jesús, porque te ofreciste como sacrificio, como el único y verdadero sacrificio, el que vale la pena, el que permanece por siempre y el que nos da, Señor, ese perdón de nuestros pecados. Gracias. Gracias porque si hay algo que nos separa de ti es nuestro pecado, pero tú, Señor, tú, Jesús, veniste a hacer el sacrificio puro para volver a unirnos, para volver a unir esa relación de Dios y el hombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que jamás habrá nada que pueda pagar tan enorme favor. Gracias. Gracias, papito hermoso. Y en esta mañana, Padre, pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si nuestras acciones te han ofendido, si nuestras actitudes te han ofendido, o más bien perdónanos, Señor, porque somos pecadores. No ponemos en duda que somos pecadores, porque si lo hiciéramos te hacemos mentiroso a ti, Señor.
Perdónanos por nuestro pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor, a ser mejores personas en cada momento, Padre. Ayúdanos, Padre, y en esta mañana ponemos esta palabra en tus manos, Señor, sabiendo, Padre, que tú traes palabra viva, palabra que trae vida eterna a nuestras vidas. Sabemos que tú vas a hacer grandes cosas por medio de esta palabra, que tomes control de la vida de mi esposo, Señor, de cada palabra que salga de tu boca, que seas tú hablando a través de él, Señor, y te damos gracias. Toma control de esta reunión, Señor, toma control de cada situación, Señor, y te lo entregamos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar el tiempo de alabanza. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a alabar a Dios, vamos a alabar al Padre, ¿sí? Ahora vamos a tener estas reuniones virtuales, yo creo que en 2 semanas, pero va a ser de gran bendición para todos nosotros, ¿sí? Vamos a empezar. Del Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira, alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira, alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Señor.
que tú eres, Padre, que nos dejas, Padre, que nos permites, Padre, un día más de vida, Padre. Tu misericordia nos alcanza, Padre, día a día, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Omega, el que era, es y quien vendrá. Así es, Padre, tú siempre fuiste, Quien eres y vas a ser. vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarle cae todo ser ante tu gran majestad, y canta, Santo, Santo, Todopoderoso, Low battery, please charge. adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo Low battery, please charge. Has cantado, de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria sea, aquí sea la gloria, Padre, porque tu nombre es sobre todo, Padre. Muchas gracias, Padre, por permitirnos en esta mañana, Padre, entrar en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de todas las cosas
que están pasando en el mundo, Padre, en las familias, Señor, en tu iglesia. Aún así, Padre, tú nos das esperanza, tú nos das alivio, Padre. Tú eres, Padre, el Todopoderoso, Señor. El Todopoderoso, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en esta mañana, Padre. Te damos porque hoy sabemos, Padre, que tú estás con nosotros. Hoy sabemos, Padre, que tú, Señor, tu Santo Espíritu es el que nos va a dar esta enseñanza, Señor. Que es tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Y te pido que si hay algo en mí que impida tu mover, tú lo puedas quitar, tú lo quites, Padre. Para que seas tú el que nos instruyas, para que seas tú el que nos hable, para que seas tú, Señor, el que en esta mañana, Señor, nos des esta palabra, Padre, que necesitamos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu iglesia. Muchas gracias por la gente, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que tu palabra penetre, Señor, en nuestros corazones, Padre, y podamos hacerla, Padre, por obra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hoy sabemos, Señor, que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Y a pesar, Señor, de todas las dificultades o todas las cosas que nos podamos encontrar, Señor, en este mundo, tenemos la esperanza, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Que tú no nos vas a abandonar ni nos vas a desamparar, Padre. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque tú tienes misericordia para todos nosotros, Señor, para tu iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, el que hoy abras la mente de las personas que están por oír este mensaje, Señor, que es tu palabra, es tu mensaje, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, hermanos, hemos estado hablando del pecado. Hoy quiero empezar con un tema, con este tema que muchas veces a nosotros pues todavía nos da el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que porque ya Dios, estamos buscando a Dios, estamos buscando las cosas de Dios, ya no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces las demás personas nos hacen esta pregunta y nosotros mismos también nos las hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque todavía no entendemos, a lo mejor todavía no entendemos la magnificencia de lo que es Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un tema que creo Dios quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Para que no nos decaigamos o para que podamos a la gente podamos darle una respuesta concisa. ¿Cuál es ese? Les dicto el tema. Dice, si Jesús pagó el precio por mi pecado, estamos de acuerdo que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. ¿Por qué fue a esa cruz a morir por nosotros? Entonces, ¿por qué todavía sufrimos las consecuencias de estos pecados? Es algo que muchas veces nos hemos hecho, esa pregunta nos hemos hecho. ¿Por qué si Jesús ya pagó el precio? ¿Por qué sigo viviendo o por qué sigo pagando o por qué sigo sufriendo las consecuencias de este pecado? La Biblia da buenas nuevas de que Jesús pagó el precio por nuestro pecado, ¿sí o no? Sí, la Biblia nos enseña que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. ¿En dónde dice eso? En la Biblia, en Efesios 1:7. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a buscar Efesios 1:7. Está entre Génesis y Apocalipsis, ahí está Efesios. Efesios 1:7. ¿Ya lo tenemos? Vamos a empezar a leer. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Y cuál fue su gracia de Dios? Mandarnos a su Hijo. Acuérdense que ya vimos las 5 solas, que es solo gracia, y la mayor gracia, ¿sí?,
que tenemos es que Jesús mandó a Jesús a morir por nosotros. Wow. Esa es la mayor gracia que Dios nos da. ¿Sí? Sin embargo, en muchas formas todavía sufrimos la consecuencia de nuestros pecados. Un ejemplo de esto, porque, ya Jesús ya pagó por mis pecados, Él ya me escogió, ya me dio esa fe salvífica. Acuérdense que en Él nos da una fe salvífica, en la cual nosotros nos acercamos a Él, nos da la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque si no fuera por mi voluntad, acuérdense que ese tema ya lo vimos, porque yo estoy muerto en mis delitos y pecados, yo nunca me hubiera acercado a Él, pero Él me da esa fe salvífica en la cual me da la capacidad de poderme acercar a Él, no porque yo haya querido, sino porque Él me dio esa capacidad. Pero ¿qué pasa entonces? Si Él ya perdonó mis pecados, ¿por qué yo sigo sufriendo con las consecuencias de estos pecados? Un ejemplo es, por ejemplo, un traficante de drogas, que puede llegar a ser cristiano en la cárcel, le predican en la cárcel. Pero eso no significa que ya porque creyó, porque Dios le dio la oportunidad de creer en Él y realmente tuvo un verdadero arrepentimiento, al otro día va a ser puesto en libertad. Él va a seguir experimentando las consecuencias de sus pecados pasados. ¿Sí? Él va a seguir cumpliendo su condena que hizo. Dios ya le perdonó sus pecados, pero no por eso quiere decir que ya Dios va a decir, ya hijo, ya tus pecados son perdonados. No, Él tiene que pagar por esas consecuencias, esa mala decisión, ese pecado que Él hizo. ¿Sí? Seguirá experimentando las consecuencias de sus pecados pasados. Un cristiano nacido de nuevo, que cae en adulterio, ojo, un cristiano nacido de nuevo. Acuérdense que hemos estado viendo que la palabra dice, muchos están con nosotros, pero no son de nosotros. Por eso es importante, y yo con eso no quiero, yo no estoy juzgando a nadie, pero dice la palabra de Dios que tenemos, ¿cómo nos vamos a reconocer? ¿Cómo Dios va a conocer a las personas que son nacidas de nuevo? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, dice, un cristiano nacido de nuevo, si entra en adulterio, puede perder a su familia, puede perder su profesión, ¿sí? Aún después de confesar y abandonar su pecado. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese pecado permanecen, ¿sí? El venir a Cristo no borra los efectos temporales del pecado. Por el contrario, nuestra salvación garantiza que no enfrentaremos las consecuencias eternas del pecado. Esto es algo muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender que, por ejemplo, si ahorita estamos pasando por una situación difícil, podemos decir, ay, es que por mi pecado, pero la salvación es para la salvación que nos trae Dios Cristo, Jesucristo, por su sangre, ese perdón de pecados, ¿es para qué? Para no afrontar las consecuencias eternas. Como yo les decía, un traficante o una persona que haya pecado y haya nacido de nuevo, las consecuencias van a estar, pero las consecuencias eternas, Jesús ya pagó por esas consecuencias eternas. ¿Y cuáles son esas consecuencias eternas, hermanos? Acuérdense que el pecado nos trae muerte. Y muerte es separación de quién, de Dios. Y hay dos caminos, hermanos, el cielo o el infierno. Y si nosotros estamos en pecado, nos toca ir al infierno. Pero Jesús pagó por esas consecuencias eternas de nuestro pecado. Entonces ya no nos toca irnos al infierno, hermanos. Eso es algo muy importante que debemos de entender. Porque muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? Pues si yo ya te pedí perdón, ya esto, ya, ¿por qué? Porque Él ya pagó por las consecuencias eternas. Pero las consecuencias temporales que puede dejar aquí tu pecado, como decíamos, si tú eres nacido de nuevo, pero tú adulteras, puedes perder a tu familia, tu esposa te puede perdonar, tus hijos te pueden perdonar, pero si no las puedes perder,
Pero aquí la cuestión es que las consecuencias eternas por ese adulterio, Cristo ya las borró. Quiero que se nos quede bien claro eso, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la consecuencia del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, hermanos, sino la muerte espiritual, que esa es la que nos separa eternamente de Dios. Vamos a Romanos 6:23 para que vean que esto que Dios hoy nos viene a traer viene en su palabra. Acuérdense que todo siempre va a ser que glorificando a Dios. Aquí Jesús vino, el Cristo vino para pagar las consecuencias eternas de mi pecado. Entonces, ¿quién es el que se debe de llevar la gloria y la honra? Yo, porque les estoy predicando esto, no, hermanos. El pastor tampoco, hermanos. El que perdonó nuestros pecados fue Cristo, fue Dios, nadie más. Ni un santo, ni una virgen, nadie, hermanos, nadie. Jesús fue el que pagó por nuestros pecados. A Él es al que debemos de darle toda la honra y toda la gloria. ¿Qué dice en Romanos 6:23? Vamos a leerlo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el pastor Javier. No, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquí no menciona a un santo, aquí no menciona a un hombre, aquí no menciona a Buda, aquí no menciona a Gandhi, aquí menciona a Cristo Jesús. ¿En quién? Entonces es la dádiva de vida eterna. ¿Quién nos la da? Jesús. ¿Sí? Como pecadores, merecemos estar eternamente separados de Dios y de su santidad. Pero en la cruz, Cristo pagó la pena de nuestro pecado. ¿En quién? En su propia sangre. En su propia sangre, Cristo pagó, sí, nuestro pecado. Y Él no conoció pecado, hermanos, pero fue hecho pecado por nosotros. Eso es, hermanos, lo que debemos de entender, hermanos. No hay nadie más, es Cristo, es Dios mismo. Dios mismo dio la solución, ¿sí?, para quitar el pecado eterno, hermanos. Nosotros aún, ya con esto no quiere decir que ya vamos a ser santos, no, hermanos, pero sí te va a doler el pecado. Sí te va a doler que tú le falles a Dios. Vas si eres una persona nacida de nuevo, ya no vas a hacer ese pecado. Ya no vas a decir, ya nada más veo a esta persona 2 días a la semana. No, hermano, ya no va a ser necesidad de eso. Ya no vas a hacer necesidad de irte a emborrachar, de irte a decir, es que me tengo que desestresar. No, hermano, desestrésate en la palabra de Dios. Él te desestresa, Él te da el ánimo, Él te da el aliento que necesitas. Él nos da el aliento, Él nos da los ánimos que necesitamos. A pesar de todas las circunstancias que estamos pasando, que hemos pasado, Él nos dice, tranquilo hijo, yo estoy contigo. Esa es la confianza que ahora tenemos, hermanos, en Dios mismo. ¿En qué? En que Él no conoció pecado, mas se hizo pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros, hermanos. Vamos a 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Ahí atrásito, hermanos. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Dios ya no va a ver, el Padre ya no va a ver mi pecado. ¿Por qué? Porque Jesús va a ver, ya tenemos justificación en Jesús. Jesús justificó esos pecados. ¿Para qué? Para una vida eterna. Entonces ya Dios ya no me va a ver a mí, ya no va a ver que soy pecador, va a ver que yo ya tengo un abogado que es Cristo Jesús. Por eso dice su palabra, todo aquel, ¿sí?, que crea en mí, no se va a perder, más va a tener vida eterna. Pero ¿quién? ¿Creer en quién? ¿En el pastor Javier? ¿En un profeta? ¿En el que les está predicando? No, hermanos. Creer en Jesús, en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es la base del sacrificio perfecto, es Cristo. Y los que creen en Cristo ya no están bajo la condenación de Dios. Acuérdense, hermanos, que nosotros si no creemos, si no tenemos, ahí dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, si no, tú no has nacido de nuevo y no crees que hay un solo mediador y tú crees que pidiéndole, ay, abuelita o mamita, que estás allá con el Padre, diles, intercede por nosotros. No, hermanos. Perdónenme que se los diga, pero eso no dice la palabra de Dios. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. Entonces Él es el único que nos va a mediar, ¿sí?, para no estar bajo la condenación de Dios, del Padre. ¿Sí? ¿En dónde dice eso? Vamos. Romanos 8.1. Vamos a Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Acuérdense que todo lo que ya se nos ya se nos predica, nosotros debemos de pasarlo bajo la lupa de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí mismo dice la palabra de Dios, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que están en quién? En Cristo Jesús. No para los que están en alguna imagen, en algún santo, no. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Ya se los hemos dicho. Porque toda la gloria y toda la honra es para Dios, para Cristo, para el Dios hecho hombre. Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para la redención de nuestros pecados. Entonces, ¿quién se debe de llevar toda la gloria? Cristo. Es importante entender que cuando el creyente en Cristo experimenta las consecuencias por su pecado, no es porque estamos bajo la condenación de Dios. Si nosotros estamos experimentando ahora las consecuencias de algún pecado, ya sea oculto o un pecado que sabemos que hicimos, no es que estamos bajo la condenación de Dios, o su ira, o su retribución. Sí, porque acuérdense que aquí ya lo vimos, la paga del pecado es la muerte. Pero no a veces, por estar ahí en esas consecuencias del pecado, no quiere decir que, ya Señor, sí, y estoy bajo tu condenación. Muchas veces nosotros nos condenamos más que Él. ¿Pero por qué nos condenamos más? Porque entonces no hemos nacido de nuevo, hermanos. Porque como les digo, si tú eres un nacido de nuevo, el pecado te va a doler. El Espíritu Santo nos va a redarguir y ya no lo vamos a hacer, hermanos. Entonces quiere decir que ahí no estamos bajo la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tomó toda esa ira de Dios sobre sí mismo. Entonces ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no estamos bajo la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar, para que Dios
¿sí? Con todo su poder, con toda su ira, con toda... castigara. Por eso es que Jesús, al final en la cruz, ¿sí? Le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios mismo es santo y Él estaba en contra del pecado. Y ahí fue donde Dios desató toda su ira hacia su Hijo que mandó para que nosotros, ¿sí? Para que hoy nosotros tuviéramos esa vida eterna y ya no estuviéramos esclavizados en el pecado. ¿Por qué? ¿En dónde dice esto? Vamos a Isaías 53:10. Vamos a Isaías, hermanos. Está después de Salmos, de Proverbios. Adelantito está en Isaías. ¿Sí? Adelantito. Después de Proverbios, adelantito de Proverbios, Isaías 53:10. ¿Qué dice Isaías 53:10? Sí, se lo leo. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Acuérdense que aquí Isaías era el profeta que decía que iba a venir el Mesías. Y todo esto que él profetizó, todo esto lo pasó, lo sufrió Cristo. Entonces aquí dice, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo porque ese era su propósito. ¿Sí? Las consecuencias del pecado que todavía experimentan los creyentes. Hay muchas consecuencias. Es como yo les decía al principio, cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura. Acuérdense que eso es importante, hermanos, que nosotros nos pongamos a meditar. ¿Soy una nueva criatura? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿He tenido un verdadero arrepentimiento? Dios nos hace sentir eso, Dios nos hace saber eso. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, ¿por qué, como les decía el tema, entonces por qué sigo viviendo esas consecuencias si Jesús pagó el precio por mí? ¿Por qué? Les voy a dar algunas consecuencias que todavía sufrimos si estamos, ¿sí? Aunque estemos ya, seamos nuevas criaturas, tenemos consecuencias por esos pecados. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias? Yo las pude clasificar en tres para entenderlas mejor, ¿sí? La primera son consecuencias universales. ¿Qué son estas consecuencias del pecado universales? Algunas consecuencias del pecado se experimentan permanentemente por cada ser humano en la tierra. ¿Por qué? Por todos se experimentan estas consecuencias del pecado. ¿Pero por qué? Porque todos somos hijos de Adán, todos descendemos de Adán. ¿Sí o no? Todos tenemos maleza creciendo en nuestros jardines. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos pecadores. Y siempre va a estar ahí el pecado por nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Y aunque hayamos nacido de nuevo, aunque seamos nuevas criaturas, aún así, por ejemplo, no todos nos enfrentamos a desastres naturales. En un temblor, no porque hayas nacido de nuevo quiere decir que no, nos enfrentamos a esas consecuencias. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, en la pandemia? Es mundial. Y no porque somos hijos de Dios, quiere decir que ya no. Dios sabe si nos da, Dios sabe por qué nos da. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener precauciones. ¿Para qué? Por si nos da, no sufrir
¿sí? Tanta, no tanta consecuencia, ¿cómo les diré? O sea, no es lo mismo, ya se los hemos explicado, no es lo mismo la carga viral, que aunque tú traigas cubrebocas, pues te enfermas, a que no traer cubrebocas. Porque si no traes cubrebocas, la carga viral es muy fuerte y ahí es donde la gente se pone muy grave. Entonces, si tú traes cubrebocas, pues sí, te vas a enfermar, a lo mejor puedes experimentar algún dolor de cuerpo, de cabeza, sentirte mal, pero no vas a necesitar que te vayas a una cama de hospital, a que te intuben, a que, sí, cosas ya más extremas. Entonces, por eso es que como todos somos hijos de Adán, experimentamos todos, ¿sí? Estas causas universales, estas consecuencias universales del pecado. ¿Por qué muchas veces, a poco ya se los hemos explicado? ¿Por qué muchas veces la gente dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios permite que haya hambre en la tierra? Por esas consecuencias universales del pecado, porque la gente no se arrepiente. Ahorita, ¿qué está pasando con esta enfermedad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nos enfermamos. Las consecuencias del pecado es que todos nos envejecemos. ¿Sí? Y finalmente, todos morimos físicamente. Pero ya tenemos una vida eterna. Si realmente hemos tenido un verdadero arrepentimiento. ¿Dónde dice esto? Vamos a Romanos 5:12. Vamos a regresarnos a Romanos 5:12. Esto ya lo habíamos dicho hace rato. Romanos 5:12. Se los leo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Qué dice? Todos pecaron. Entonces, si tú, hermano, dices, no, es que yo soy santo, yo yo soy buenito, yo soy buena persona, yo no peco, estás haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque dice que todos, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, como pecadores que vivimos en un mundo pecaminoso, no podemos evitar estas consecuencias del pecado original. Esas son algunas consecuencias que estamos viviendo actualmente, universales, por la causa de ese pecado original. Es que si el hermano estaba yendo a las comunidades y estaba predicando la palabra de Dios y estaba eso, sí, pero no usaba cubrebocas. Sí, pero no obedeció a las autoridades que decían, ¿saben qué? Ahorita no abran. Sí, pero predican sin un cubrebocas. Ay, Dios nos protege, sí, hermanos, Dios nos cubre, Dios nos protege, pero aún así, por esas consecuencias universales que no sabemos quién pueda traer el virus. Y no con esto quiere decir que entonces me contagié porque estoy en pecado. No, hermanos, son las consecuencias de un pecado mundial que se está viviendo, de un pecado universal que desde Adán empezó, hermanos. Otras consecuencias son consecuencias naturales. Entonces, la primera ya vimos que son consecuencias universales. Segunda, consecuencias naturales. ¿Qué es esto? Hoy en día vivimos en un mundo de causa y efecto, ¿sí o no? Donde la ley de siembra y cosecha está en un plan perfecto. Algunas de las consecuencias del pecado están incluidas y prácticamente garantizadas, no importa si el pecador es salvo o no. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú eres salvo, tú ya eres una persona nacida de nuevo, pero tienes una mala decisión, como decíamos hace rato, te dejas llevar por tus impulsos, por un impulso de ira, por un impulso. ¿Por qué? Porque el pecado va a estar en nosotros, hermanos. El pecado ya está
adentro de nosotros, pero nosotros estamos, Dios nos permite, el Espíritu Santo nos permite combatir con él. Aún Pablo decía, sí, acuérdense que él decía que él tenía su aguijón. Muchos piensan que era una enfermedad, pero él sabía que si a lo mejor Dios le quitaba esa enfermedad, se iba a olvidar de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Muchas veces hemos visto como personas que son verdaderas adoradoras de Dios, a lo mejor hemos visto sus frutos, hermanos, caen en pecado. Pero ahí Dios es el que nos permite salir adelante. Entonces todo es una causa y efecto. Por ejemplo, si tú en un momento de desesperación que no ves o algo, robas algo, tú estás de acuerdo que si eres atrapado, debes de enfrentar las consecuencias de ese pecado natural, de esas consecuencias naturales después del pecado que, por ejemplo, que robaste. Si adulteraste, igual, si tu esposa lo sabe, igual tienes que tener esas consecuencias del pecado. Eso es causa y efecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si te resistes al arresto, cuando te atrapan, acumularás más consecuencias. Es sembrar y cosechar. Esas son las consecuencias naturales. ¿Dónde dice? Vamos a entender esto con la palabra Proverbios 6:27. Vamos a Proverbios 6:27. Acuérdense que Proverbios nos da la sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Proverbios 6:27. Aquí, acuérdense que aquí nos habla, en Proverbios nos habla Dios nos amonesta, nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué dice en Proverbios 6:27? Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Creo que más claro ni el agua. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú sabes que la lumbre quema y pones tu mano, ¿a poco no se va a quemar? Claro que se va a quemar, hermano. Entonces, si tú sabes que ese pecado es malo y lo haces, sabes que va a traer consecuencias. Esas son consecuencias naturales, ¿sí? Consecuencias que van a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú lo sabes. Tú sabes que si haces algo malo, te pueden cachar. Si, por ejemplo, si robas y te agarran, tienes que pagar. Entonces esas son consecuencias naturales del pecado. Hay otras consecuencias que son ¿qué? Para la enseñanza. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Qué consecuencias para la enseñanza? ¿Consecuencias del pecado para la enseñanza? Claro, hermanos. Dios en su infinita sabiduría trae consecuencias de nuestro pecado para enseñarnos algo. ¿Sí? Entonces dice, vamos a leer el 27, entonces decimos, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dice, vamos a leer el 28 y el 29, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, ¿qué decimos? Todas las consecuencias, ¿sí? Nosotros sabemos, entonces, por ejemplo, no eres, si tú sabes que algo está mal, que algo te va a causar daño, no lo haces, hermano. Entonces, esas son consecuencias naturales de nuestro pecado, ¿sí? Entonces, y ahora, consecuencias para la enseñanza. ¿Qué es esto para la enseñanza? ¿Sí? Dios permite que algunas de las consecuencias del pecado permanezcan en nuestras vidas para enseñarnos la naturaleza atroz del pecado y para recordarnos
que dependemos de la gracia de Dios. ¿De quién dependemos? De la gracia de Dios, hermanos. No dependo de la gracia del pastor, no dependo de la gracia de un hombre, no dependo de la gracia de una imagen, no dependo de la gracia de otra persona, dependo de la gracia de Dios. Entonces Dios permite que esas consecuencias, sí, estén en nuestras vidas para enseñarnos toda, sí, la naturaleza atroz de nuestro pecado. ¿Sí? El pecado es un problema lo suficientemente serio para que Dios haya mandado a su Hijo. O sea, el pecado no es cualquier cosita. El pecado es algo muy serio que tuvo que mandar a su Hijo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados pudieran ser justificados por medio de su sangre. Porque si no, hermanos, no hubiéramos, sí, porque nadie hubiera podido ver al Padre si Dios no nos hubiera mandado a su Hijo. ¿Sí? Entonces, no hay que atrevernos a tomar el pecado a la ligera. Y ante las consecuencias del pecado, nos tenemos que humillar, buscar el reino de Dios y su justicia, y aún mucho más, hermanos. Bajo nuestro pecado, cada uno de nosotros sabemos en qué estamos pecando, cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos. Entonces, en ese sentido, hay que buscar el reino de Dios, hay que buscar humillarnos a Él, hay que buscar su justicia. Vamos a leer qué dice Mateo 6:33. Este versículo creo que muchos no lo sabemos, no lo sabemos o no lo han dicho. ¿Qué dice Mateo 6:33? Sí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si nosotros buscamos la justicia de Dios, realmente decir, Señor, perdona nuestros pecados. Señor, yo sé que he fallado. Debemos de acercarnos a Él sinceramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es. Dios nos permite enseñarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñarnos, para que nosotros podamos entender la naturaleza atroz de nuestro pecado. Para que nosotros veamos ese pecado mal. Para que nosotros podamos aprender de ese pecado. ¿Y cómo podamos aprender? Cuando Él nos disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas consecuencias de nuestro pecado también son el resultado que Dios nos trata como un padre. Y un padre que dice que disciplina. Porque Dios nos trata como un padre con sus hijos. Y hay una diferencia entre una pena por el pecado y la disciplina por el pecado. Como hijos de Dios, cuando tú eres un hijo de Dios, experimentamos la disciplina diseñada, que Dios diseñó para guiarnos de regreso al camino correcto. Dios nos disciplina para poder guiarnos al camino correcto si nosotros estamos en pecado. ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios dice que al que ama, por eso muchas veces dice, no, pues yo no, pues yo peco, pero pues no, Dios no me pela. Pues a lo mejor porque no eres su hijo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. A lo mejor no entendemos, o mucha gente no ha entendido, pues porque no es hijo. Pero cuando eres hijo, ¿sí? Entiendes la disciplina de un padre. Vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 10. Les doy un minutito porque es importante que leamos cómo es que Dios, ¿sí?, por medio del pecado nos disciplina. Vamos a Hebreos. Hebreos 12,
¿sí? Del 5, Hebreos 12, del 5 al 10. ¿Qué dice Hebreos 12, del 5 al 10? Vamos a ver cómo por medio del pecado Dios nos disciplina. Por medio del pecado en el que estamos. Dice en el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Wow. Quiero que entendamos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación tan difícil, Señor? ¿Por qué en la economía? ¿Por qué en nuestra salud? ¿Por qué? ¿Y qué dice? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque aquí para que podamos entender, dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, si Dios no nos disciplina, si Dios no nos trae al redil, quiere decir que no nos ama. Yo como papá disciplino a mis hijos porque los amo. ¿Por qué? Porque no quiero que se vayan por el mal camino. Como dice, como Padre terrenal, los veneras. ¿Por qué no mejor veneras? Mucho más al que te está disciplinando de arriba. ¿Cómo te está disciplinando? No sé, hermano. No sé en qué momento nos está disciplinando. En la enfermedad, en la economía, en que tienes que salir de tu hogar para irte a otro lado. No sé cómo nos disciplina el Señor, pero lo que sí sé, ¿sí? Es que su disciplina, si Él me está disciplinando y yo soporto esa disciplina, Él me está llamando hijo. Él me está llamando hijo. ¿Por qué? Porque yo estoy soportando esa disciplina. Porque dice, aún aquí, hermanos, porque si Dios no nos da disciplina, de la cual todos han sido participantes, que los apóstoles tuvieron disciplina, hermanos, ellos eran perseguidos. Antes, hemos visto, antes decíamos, confiesa que Jesús es tu suficiente salvador y serás salvo. Y ya con eso ya pensamos que, yo ya lo confesé, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Pero en la palabra dice eso porque antes, si tú confesabas que tú seguías a Jesús, antes eras perseguido, hermano. Antes, si tú confesabas que Jesús era tu suficiente salvador, te podían hasta matar. Ahora ya no, hermano, ahora lo dice cualquiera. Y por eso malinterpretamos el evangelio, hermanos. Por eso ya pensamos que, que yo ya lo confesé, pues ya, entonces ya soy salvo. No, hermanos.
Eso se hacía porque antes, esa confesión se hacía porque antes, si tú confesabas, realmente te ponías en peligro tu vida. Ahora si tú lo confiesas, no pasa nada. Si tú sigues igual. Se ve, según es cristiano. No, hermano. Por eso dice aquí que si tú soportas, ya no vas a ser, eres bastardo. Si tú, Dios, no te está disciplinando, aquí lo está diciendo su palabra, entonces sois bastardos y no hijos. Si os deja sin disciplina, del cual todos hemos sido participantes. ¿En qué nos está disciplinando Dios? No sé, a cada uno de nosotros sabe en qué nos está disciplinando Dios en estos momentos, hermanos. Pero hoy lo que entendemos es que su voluntad, a menos yo lo entiendo así, y mi familia, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, a pesar de todas las circunstancias malas que se pueden estar dando. A pesar de la economía, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones que podemos ver, que no sales de una y ya entras a otra. A pesar de todo eso, Dios, yo tengo la confianza de que Dios tiene el control. Y yo le digo, Señor, ayúdame nada más a soportar esto. Así es lo que debemos de hacer, hermanos. Depender de Él. No nos queda otra, hermano, más que depender de Él. Esas son las consecuencias disciplinarias. ¿Quién más sufrió esas consecuencias disciplinarias del pecado? ¿Quieren saber? Al rey David, hermanos. El rey David sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aún después de que David confesó su pecado y fue perdonado, Dios permitió que David y su familia sufrieran ciertas consecuencias. ¿Por qué? Como lo leíamos anteriormente, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo. Dios lo disciplina. Y si tú soportas la disciplina, eres llamado hijo de Dios. David soportó la disciplina. A pesar de que David, dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y en dónde dice esto? ¿En dónde dice que David soportó? ¿O dónde dice que donde fue perdonado? Vamos a 2 de Samuel 12, 13 y 14. Vamos a ver. Segunda de Samuel. ...12... del 13 al 14. Todo el capítulo 12 es donde nos muestra cómo el profeta Natán amonesta a David. Si no lo han leído, léanlo desde el principio, ¿sí? Porque ahí Jehová manda a Natán a decirle a David, ¿sí? Que él había pecado. Porque David, como había visto todo el respaldo que Dios le había dado, sí, muchas veces nosotros vemos todo el respaldo que Dios nos había dado, muchas veces se nos olvida o pasamos en alto los pecados que todavía cometemos. Y no Dios, pero eso pasa ¿por qué? Porque muchas veces nos volvemos autosuficientes o pensamos que nos merecemos todo, porque ya somos hijos de Dios. No, hermanos, nos merecemos lo que Dios nos manda. Y si Dios nos manda prueba en este momento, pues nos merecemos esa prueba. Y si Dios nos manda bendición, pues nos merecemos esa bendición. Pero siempre todo dándole la gloria y la honra. ¿A quién? A Dios. No es porque yo sea buena persona, porque yo no soy buena persona, hermanos. No es porque yo no peque, no, hermanos. Es porque así Dios lo manda a hacer y es su voluntad. No es mi voluntad, ¿sí? Aquí es donde le dice que tomó a la esposa. Para que lo entiendan bien, yo por el tiempo, no se los voy a leer todo, les voy a mostrar aquí el ejemplo de las consecuencias disciplinarias que Dios le dio a David, a pesar de que confesó su pecado y a pesar de que ya Dios lo había perdonado. Dice en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David estaba ahí, ya estaba reconociendo su pecado.
Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí ya le estaba diciendo el profeta, ok, lo confesaste, Dios está remitiendo tu pecado, Dios te está perdonando de tu pecado. Pero dice en el 14, mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Están las consecuencias, ¿sí? Disciplinarias que Dios le tuvo que traer a David para que entendiera y regresara a su redil. Esas son las consecuencias disciplinarias que muchas veces Dios nos da. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no entendemos esas consecuencias disciplinarias, pero lo que sí debemos de entender, hermanos, es que es la voluntad, como yo les decía hace rato, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. La voluntad de Dios, Él sabe por qué hace las cosas, hermanos. Él sabe por qué nos tenemos que ir, Él sabe por qué nos tenemos que quedar, Él sabe por qué nos enfermamos, Él sabe por qué pasamos por situaciones económicas difíciles. Él sabe todo, hermanos. Y Él nos da la salida. Dios nos permite experimentar algunas de las consecuencias temporales del pecado para demostrarnos su amor. ¿Por qué? Porque si Dios nunca disciplinara a sus hijos descarriados, no sería un buen padre. Si nunca fuéramos disciplinados, ni sufriéramos las consecuencias de nuestras malas acciones, nunca aprenderíamos a saber lo que es bueno y lo que es malo. Un niño, por ejemplo, un bebé, ¿sí? Si sabe que no debe de meter la mano, por ejemplo, o estar empujando las gavetas porque se puede machucar, el niño no sabe qué consecuencia puede haber. Hasta que se machuca, ahí sí ya no lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque sufrió las consecuencias. Asimismo nosotros, hermanos. Si no sufrimos esas consecuencias, no vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces solemos aprender de nuestros errores más fácilmente que de nuestros éxitos. ¿Sí? Entonces, gracias al Señor, gracias por su bondad, gracias al Señor, que Él sea toda la gloria y la honra por su bondad, porque Él nos permite experimentar las consecuencias temporales del pecado para nuestro propio bien, para disciplinarnos. Sin embargo, Él nos ha salvado de las consecuencias eternas. Las consecuencias temporales son aquí, hermanos, pero acuérdense que hay una vida eterna. Y busquemos lo que es eterno, hermanos, para siempre, hermanos. Entonces Dios permite que nosotros suframos esas consecuencias temporales aquí, para que nosotros podamos entender y podamos glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Y Él nos ha salvado de las consecuencias eternas del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó la pena por nuestros pecados, para que nunca experimentemos una muerte eterna. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Cómo no vamos a experimentar una muerte eterna? Vamos a Juan 3:16. Ya todos nos lo sabemos, hermanos. Todos nos sabemos este versículo. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida eterna, una vida que solamente Jesús nos da, que Dios nos dio esa salida que fue su Hijo, para que no nos perdamos eternamente, hermanos, para que no tengamos una muerte eterna, sino tengamos una vida eterna. Por eso Dios permite que nosotros suframos las consecuencias temporales de nuestro pecado, para disciplinarnos. No nos quejemos, hermanos, de la disciplina de Dios. Soportémosla, como dice ahí la palabra, porque el que la soporta puede ser llamado hijo de Dios.
Si no nos ha, y ahí mismo lo dice, y si no te ha disciplinado, a lo mejor es porque eres bastardo y no eres hijo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿No? Busquemos ser hijos de Dios. Arrepintámonos, hermanos, de nuestros pecados. Regresemos, busquemos a Dios, busquemos su palabra en su palabra. Busquemos, como decía, primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán añadidas. Y no porque ya Dios nos dio algo, nos olvidemos de Él, no, hermano, no, porque Él nunca se ha olvidado de nosotros, hermanos. Él nunca se ha olvidado de nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos has traído, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos entender, Padre, porque todavía sufrimos esas consecuencias de los pecados, Señor. Es para depender más de ti, Señor. Hoy nos haces entender, Padre, que debemos depender al 100% de ti, Padre. Y que si hoy, Padre, estamos pasando por ciertas situaciones, es porque tú así lo has permitido, Padre. Y haznos entender, Padre, ¿qué es lo que nos quieres enseñar con esta disciplina que nos estás mandando, Señor? O con estas consecuencias que estamos sufriendo, Señor. O incluso, Padre, a lo mejor no hemos visto nuestros pecados como David no había visto su pecado. Mas sin en cambio, Señor, tú nos haces ver por medio de tu palabra nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque pecamos, Señor. Perdónanos, Padre, por la incredulidad aún, Padre. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor hemos criticado, Padre, a la iglesia, hemos criticado a los pastores, porque hemos criticado, Padre, a tu iglesia, Señor. Y hemos hecho lo malo y hemos murmurado, Padre. Perdónanos, Señor, y haznos ver nuestros pecados, Señor. Para que así, Padre, nosotros podamos afrontarnos, Padre, y podamos aprender de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Que nosotros entendamos, Padre, que esto del pecado fuiste tú el único que nos has podido rescatar de ese pecado. Que tú, Padre, bajo esa gracia hermosa que fue tu Hijo, Señor, fue que nos libraste de la muerte eterna, de esas consecuencias eternas. Que las consecuencias temporales van a estar, pero que nos debe de importar las consecuencias eternas de nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos en esta tarde, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos, Padre, que están viendo, Padre, esta transmisión, Señor, para que tu Espíritu Santo los toque, para que podamos entender, Señor, tu bendita palabra y se quede grabada en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los dejo con mi esposa. Bien, pues vamos a pasar al momento de los diezmos y las ofrendas, esperando a que esta palabra haya sido muy edificadora en sus vidas y que nos haga muchas veces comprender el porqué de lo que estamos viviendo. Muchas veces no entendemos el porqué de lo que estamos viviendo o el porqué de cada situación, pero creo que ahorita nos dieron una explicación muy, muy clara y muy concisa. Y pues vamos a ver, ahora vamos a lo que es Eclesiastés 7, del 10 al 14. ¿Sale? Dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando no tienes dinero. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero, hermano. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas,
pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Dios está, creo que en esta mañana Dios nos ha llamado mucho a la aceptación, al contentamiento, al arrepentimiento y a aceptar disciplina aún. Y aquí nos está diciendo, si estás en abundancia o estás en escasez, disfrútalo, porque ambas cosas vienen de Dios. Y nos está diciendo, no te jactes de lo que tienes, no te jactes de que estás en prosperidad, porque nada en esta vida es seguro. Hoy tienes, mañana no tienes, y en nuestro corazón siempre debe estar alabar a Dios, alabar a nuestro Señor, alabar a nuestro Padre. Y pues en esta mañana les recordamos, hermanos, si ustedes tienen su ofrenda, su diezmo, una opción es depositarla a la cuenta bancaria que ya mi cuñada Lizeth hizo favor de publicar. Si ustedes requieren que nosotros vayamos a su domicilio por la ofrenda, con todo gusto, con todas las precauciones debidas. O también incluso hay hermanos que llevan su ofrenda a casa de los pastores, como ustedes deseen. Pero nosotros estamos confiando en que Dios es nuestro proveedor y en que Dios va a mantener su ministerio de pie, y que la renta y que todas las necesidades de la congregación se van a dar, porque sabemos que este ministerio Dios lo está respaldando. Y entonces, hermanos, como iglesia, unámonos y cumplamos con ese propósito, ¿no? Les damos gracias y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a tener contentamiento, Señor, a ser felices, a disfrutar en la abundancia, en la escasez, en la disciplina. Señor, tú nos llamas a la aceptación, Señor, a vivir lo que se está viviendo, Señor, de tu mano, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque hoy pudimos comprender muchas cosas, Señor, porque muchas veces decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar por esto? Hoy nos lo respondiste, Señor, y Señor, pues te damos gracias. Gracias, Padre, porque lo único que verdaderamente tenemos en nuestras manos es tu precioso perdón, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque bendices cada parte de nuestras vidas. Y te pedimos que estos diezmos, que estas ofrendas, Señor, sean multiplicados al 100 por 1, Señor, y que sean cubiertas las necesidades de tu congregación, Señor. Y que en la casa de mis queridos hermanos no falte ningún plato de comida, que no falte ninguna necesidad quede descubierta, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú pones las situaciones, Señor, porque tienes un propósito en cada momento, en cada situación, y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, te adoramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues los dejo con mi esposo para las oraciones y los anuncios. Dios los bendiga, hermanos, y pues estamos en contacto. Esperemos pronto estarnos viendo. Que Dios los bendiga. Buenas hermanos. Tenemos unas oraciones, sí, que nos pidieron orar por estas personas, sí, orar por Rosy Domínguez porque le van a hacer una tomografía
y le dijeron que está delicada, Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos por la hermana Rosy Domínguez, Padre, porque no sabemos, Padre, que, bueno, sabemos que le van a hacer este estudio, Señor, pero no sabemos, pues, que esté delicada, Padre. Pero te queremos pedir misericordia por la vida de ella, Padre, que si es tu voluntad, Padre, puedas traer sanidad, Padre, a su vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, que ella se encuentre bien, Señor, que ella pueda estar tranquila, Padre, en estos estudios que le van a hacer, Padre. Asimismo te queremos pedir por Sergio Pérez, Padre, por Rosalba Ramírez Luna y su familia, Padre, por la hermana, por estas personas, Señor, que tienen COVID, Señor, y por sus familiares, Padre, que permitas, Padre, que si es tu voluntad, Señor, ellos estén tranquilos, que ellos si se han cuidado, Padre, sabemos que de un momento a otro ellos, todos nosotros nos vamos a tener que enfermar, Padre, pero como decíamos hace rato, Señor, pues, si tenemos, Señor, las precauciones necesarias, Padre, pues solamente, Señor, pues nos van a dar unos síntomas leves, Padre. Pero eso es lo que tú, Padre, quieras hacer con nosotros, tu misericordia, Padre. Solamente pedimos tu misericordia y que se haga tu voluntad, Padre, con esas personas, Señor. Asimismo te pedimos por la hermana Susana Muñoz, Padre, que se le ha estado subiendo y bajando la glucosa y los triglicéridos, Padre. Y tiene 500 de azúcar y el colesterol muy alto, Padre, te pedimos, Señor, que tú les des la sabiduría, Padre, para que ella pueda regular, Padre, porque esto es muchas veces por la mala alimentación que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdala, Padre, que tengas misericordia de ella, Padre, para que le puedas dar la sabiduría, Señor, para poder ella, tomar mejores decisiones en su alimentación, Señor, y no con esto no la queremos juzgar, ni mucho menos, sino al contrario, Padre, para que tú, Padre, tú puedas obrar en ella, Señor, para que, así como has obrado en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, por ella, Padre, te pedimos también, Señor, por la hermana Marichuy Baltasar, Padre, porque por su total recuperación, porque tuvo neumonía, Señor. A la hermana Marichuy, Padre, la conocemos de mucho tiempo, Señor, te pedimos, Padre, que tengas misericordia de ella por su sanidad, su salud, de su esposo, Padre, que los puedas fortalecer, Padre, que ella vea, Señor, tu mano de poder, Señor, si es tu voluntad, Padre, en su vida, Señor. Te pedimos por su vida, Señor, que sigas teniendo misericordia de ella, Padre. Esa neumonía no sabemos, Padre, qué grado fue o si fue muy grave, Padre, pero lo que sí sabemos es que, como lo habíamos visto, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre, para tus hijos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te pedimos por la sanidad de la hermana Marichuy, Padre. Asimismo te pedimos consuelo, Señor, para la familia de la Rivera Cerrato, Padre, porque la semana pasada la hermana Lucy Cerrato la llamaste a tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que traigas consuelo, que puedas traer consuelo a sus vidas, Padre. Que tú sabes por qué pasan las cosas, que ellos entiendan que tu voluntad, Padre, es buena, agradable y perfecta. Y que, como decíamos, Padre, que tú, Señor, sabes por qué haces las cosas. Tú sabes, Padre, por qué en este momento la llamaste en tu presencia, Padre. Porque nosotros estamos confiando en que tú tuviste misericordia de la vida de la hermana Lucy, Señor. Y tú la llamaste y a ella está adorándote, Padre, y bendiciéndote, Señor. Contigo, Señor. Pero trae consuelo a su familia. Dice la palabra que nos sintamos con los que estén dolidos. Y hoy, Padre, nosotros sentimos la pérdida de la hermana Lucy porque era una hermana querida, porque era una hermana que te servía, era una hermana en la cual ella trataba de llevar tus mandamientos, Padre. Aunque también como fallábamos, Padre, pero aún así, Señor, ella quería, Señor, te estaba buscándote, Señor, día a día. Te pedimos que puedas traer consuelo a sus vidas, de sus familiares, Señor, de su esposo, de sus hijos, de toda su familia, Padre, y aún de las personas que la conocíamos, Padre, nos puedas traer consuelo, Señor, a nuestros corazones, Padre.
Y era la hermana Rosy Martínez, perdón, hermanos, la hermana Rosy Martínez a las que le van a hacer la tomografía, Señor. Muchas gracias, Padre. Y te queremos pedir también, Señor, por la esposa del pastor, por mi mamá, que se empezó a sentir mal, fue a hacerse la prueba de COVID, hermanos, y salió positiva. Entonces, por eso es que hoy se tomó la decisión de tener la reunión virtual. Sí, yo creo que esta y la otra semana vamos a tener reuniones virtuales. Más que nada, hermanos, para protegerlos, para protegernos entre todos, hermanos. Porque estamos conscientes de que esto es algo que sí que continúa, hermanos. Más sin en cambio, se han tomado las precauciones. Como decíamos, en algún momento u otro todos nos teníamos que enfermar, pero para protegerlos a ustedes, hermanos, sí, no era sabio. Creo que Dios nos da la sabiduría al pastor. No era sabio que alguno de nosotros fuéramos, porque no sabíamos que mi mamá tenía COVID. Entonces, digo, no sabemos si estamos infectados o no. Tenemos que esperar unos días para ver si presentamos síntomas. El pastor está bien, mi hermana Lice está aparentemente bien, mi hermana Belén, mi cuñado, mi esposa, mis hijos. Entonces decidimos mejor no asistir, ¿sí? a la iglesia esta semana, ni la otra, yo creo. Entonces las reuniones van a ser de manera virtual, más que nada, hermanos, para protegernos a sí mismos, así como nosotros los estamos protegiendo, hermanos. Nosotros también quisiéramos que si ustedes saben que han tenido contacto con alguna persona que o se han sentido mal, hermanos, tengan el valor moral de decir, ¿sabes qué? No voy a la iglesia. No voy, mejor me espero. ¿Sí? ¿Para qué? Para no contagiar a la demás gente, no poner en peligro a la demás gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente vulnerable. Sí, hermanos. Entonces, por eso es que hoy se hizo así la reunión. Oramos por mi mamá, Señor, por la hermana Berta Escobar Rivera, porque tú sabes que salió positiva, Padre. Y te pedimos que tu misericordia en ella, que tú tomes el control de su vida, Padre, que si es tu voluntad, Padre, ya no pueda presentar síntomas fuertes, Padre, que ella pueda estar tranquila, Señor, así como toda mi papá, mi hermana, aún nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas tu mano de poder hacia nuestras vidas, Señor, para que, Señor, no sabemos por qué estamos pasando por esto, pero sí sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Y hoy nos haces entender eso. Hemos entendido eso, Padre. ¿Por qué estamos pasando eso? No lo sabemos, Padre. Si creo que nosotros tenemos muchas precauciones y eso. Pero esto fue tu voluntad, Señor, y nosotros la aceptamos, la acatamos, Padre, y solamente te pedimos misericordia para la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Asimismo les doy unos anuncios, hermanos. La oración de lunes a viernes, acuérdense, de 5:30, ¿sí? Por vía Facebook. La reunión general el próximo domingo, igual va a ser a las 11 de la mañana. El martes también va a ser, estamos predicando en Facebook. El martes, el próximo domingo también va a ser virtual. Sí, el estudio que están dando los jóvenes a las 7:30 acerca de proverbios. Los jueves están dando este estudio. Y como les decía, el próximo domingo no vamos a tener reunión virtual. Yo creo que otros 2 domingos, hermanos, no sabemos, se les va a estar avisando por la página. El próximo domingo, sí, definitivo, no va a haber reunión. ¿Sí? Confiando en Dios de que nadie más salga contagiado, y mucho menos de nuestra familia, para que ahora ya todos nosotros ya no vamos a tener contacto, ahora sí que entre nosotros, incluso. Entonces, por eso se les estará informando, hermanos, cómo va esto. El próximo domingo también va a ser virtual, ¿sí? Para que se puedan pasar la voz o puedan conectarse temprano. Acuérdense que cuando es virtual se empieza a las 11:05 por más tardar, ¿sí? Y acuérdense suscribirse a la página de YouTube, Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla, y ahí se están subiendo todas las prédicas, ¿sí? Vamos a dar gracias, Padre,
tarde ya te damos gracias, Señor, por esta reunión, por esta palabra que tú nos diste, Padre, por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que hemos pecado, sabemos, Señor, pero hoy entendemos, Padre. Hoy podemos dar esa respuesta a la gente que todavía no entiende o que todavía critica, Señor. O aún nosotros, Padre, que no podamos criticar a la iglesia, que no podamos criticar a los hermanos, Padre, porque muchas veces no entendemos que estamos pecando, Padre, y que estamos haciendo lo contrario que tú quieres que nosotros hagamos, que es, Padre, amarnos los unos a los otros. Muchas gracias, Padre, por cada persona que escuchó el mensaje. Aún si eres nuevo, te pedimos que si tienes alguna duda o algo, puedas mandarnos un mensaje, puedas mandar un mensaje a la página y ahí te podemos contactar. Muchas gracias, Padre, por todas las personas, el pastor, su esposa, todas las personas que están en tu iglesia, Padre, local y en la iglesia universal, Señor, que tú no permitas, Padre, que esto llegue a mayores consecuencias, Señor, sino que tú estés con nosotros, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo del pastor, de su esposa y de todos nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima. El martes no se les olvide y las guardias de oraciones diarias. Hasta luego, hermanos.